El diablo de la botella. Había un hombre en la isla de Hawái al que llamaré Kiwi, porque la verdad es que aún vive y que su nombre debe permanecer secreto, pero su lugar de nacimiento no estaba lejos de Honaunau, donde los huesos de Kiwi el Grande yacen escondidos en una cueva. Este hombre era pobre, valiente y activo. Leía y escribía tan bien como un maestro de escuela. Además era un marinero de primera clase, que había trabajado durante algún tiempo en los vapores de la isla y pilotado un ballenero en la costa de Hamakua. Finalmente, a Kiwi se le ocurrió que le gustaría ver el gran mundo y las ciudades extranjeras y se embarcó con rumbo a San Francisco. San Francisco es una hermosa ciudad, con un excelente puerto y muchas personas adineradas, y, más en concreto, existe en esa ciudad una colina que está cubierta de palacios. Un día, Kiwi se paseaba por esta colina con mucho dinero en el bolsillo, contemplando con evidente placer las elegantes casas que se alzaban a ambos lados de la calle. ¡Qué casas tan buenas!, iba pensando, y qué felices deben de ser las personas que viven en ellas, que no necesitan preocuparse del mañana. Seguía aún reflexionando sobre esto cuando llegó a la altura de una casa más pequeña que algunas de las otras, pero muy bien acabada y tan bonita como un juguete. Los escalones de la entrada brillaban como plata, los bordes del jardín florecían como guirnaldas y las ventanas resplandecían como diamantes. Kiwi se detuvo maravillándose de la excelencia de todo. Al pararse se dio cuenta de que un hombre le estaba mirando a través de una ventana tan transparente que Kiwi lo veía como se ve a un pez en una cala junto a los arrecifes. Era un hombre maduro, calvo y de barba negra. Su rostro tenía una expresión pesarosa y suspiraba amargamente. Lo cierto es que mientras Kiwi contemplaba al hombre y el hombre observaba a Kiwi, cada uno de ellos envidiaba al otro. De repente, el hombre sonrió moviendo la cabeza, hizo un gesto a Kiwi para que entrara y se reunió con él en la puerta de la casa. «Es muy hermosa esta casa mía», dijo el hombre, suspirando amargamente. «¿No le gustaría ver las habitaciones?» Y así fue como Kiwi recorrió con él la casa, desde el sótano hasta el tejado. Todo lo que había en ella era perfecto en su estilo y Kiwi manifestó gran admiración. «Esta casa», dijo Kiwi, «es en verdad muy hermosa. Si yo viviera en otra parecida, me pasaría el día riendo». «¿Cómo es posible, entonces, que no haga usted más que suspirar?» «No hay ninguna razón», dijo el hombre, «para que no tenga una casa en todo semejante a esta, y aún más hermosa, si así lo desea. ¿Posee usted algún dinero, no es cierto?» «Tengo $50», dijo Kiwi, «pero una casa como esta costará más de $50». El hombre hizo un cálculo. «Siento que no tenga más», dijo, «porque eso podría causarle problemas en el futuro, pero será suya por $50». «¿La casa?», preguntó Kiwi. «No, la casa no», replicó el hombre, «la bote la. Porque debo decirle que aunque le parezca una persona muy rica y afortunada, todo lo que poseo, y esta casa misma y el jardín, proceden de una botella en la que no cabe mucho más de una pinta. Aquí la tiene usted». Y abriendo un mueble cerrado con llave, sacó una botella de panza redonda con un cuello muy largo. El cristal era de un color blanco como el de la leche, con cambiantes destellos ahí araizados en su textura. En el interior había algo que se movía confusamente, algo así como una sombra y un fuego. «Esta es la botella», dijo el hombre, y, cuando Kiwi se echó a reír, añadió, «¿No me cree? Pruebe usted mismo. Trate de romperla». De manera que Kiwi cogió la botella y la estuvo tirando contra el suelo hasta que se cansó, porque rebotaba como una pelota y nada le sucedía. «Es una cosa bien extraña», dijo Kiwi, «porque tanto por su aspecto como al tacto se diría que es de cristal». «Es de cristal», replicó el hombre, suspirando más hondamente que nunca, «pero de un cristal templado en las llamas del infierno. Un día vi el lobo vive en ella y la sombra que vemos moverse. Es la suya»,
Al menos eso creo yo. Cuando un hombre compra esta botella, el diablo se pone a su servicio. Todo lo que esa persona desee, amor, fama, dinero, casas como esta o una ciudad como San Francisco, será suyo con solo pedirlo. Napoleón tuvo esta botella, y gracias a su virtud llegó a ser el rey del mundo, pero la vendió al final y fracasó. El capitán Cook también la tuvo, y por ella descubrió tantas islas, pero también él la vendió, y por eso lo asesina Ron en Hawái. Porque al vender la botella desaparecen el poder y la protección, y a no ser que un hombre esté contento con lo que tiene, acaba por sucederle algo. Y sin embargo, habla usted de venderla, dijo Kiwi. Tengo todo lo que quiero y me estoy haciendo viejo, respondió el hombre. Hay una cosa que el diablo de la botella no puede hacer, y es prolongar la vida. Y no sería justo ocultárselo a usted, la botella tiene un inconveniente. Porque si un hombre muere antes de venderla, arderá para siempre en el infierno. Sí que es un inconveniente, no cabe duda, exclamó Kiwi. Y no quisiera verme mezclado en ese asunto. No me importa demasiado tener una casa, gracias a Dios, pero hay una cosa que sí me importa muchísimo, y es condenarme. No vaya usted tan deprisa, amigo mío, contestó el hombre. Todo lo que tiene que hacer es usar el poder de la botella con moderación, venderla después a alguna otra persona como estoy haciendo yo ahora y terminar su vida cómodamente. Pues yo observo dos cosas, dijo Kiwi. Una es que se pasa usted todo el tiempo suspirando como una doncella enamorada, y la otra que vende usted la botella demasiado barata. Ya le he explicado por qué suspiro, dijo el hombre. Temo que mi salud está empeorando, y, como ha dicho usted mismo, morir e irse al infierno es una desgracia para cualquiera. En cuanto a venderla tan barata, tengo que explicarle una peculiaridad que tiene esta botella. Hace mucho tiempo, cuando Satanás la trajo a la tierra, era extraordinariamente cara, y fue el preste Juan el primero que la compró por muchos millones de dólares. Pero solo puede vender si se pierde dinero en la transacción. Si se vende por lo mismo que se ha pagado por ella, vuelve al anterior propietario como si se tratara de una paloma mensajera. De ahí se sigue que el precio haya ido disminuyendo con el paso de los siglos y que ahora la botella resulte francamente barata. Yo se la compré a uno de los ricos propietarios que viven en esta colina y solo pagué $90. Podría venderla hasta por $89.90, pero ni un céntimo más. De lo contrario, la botella volvería a mí. Ahora bien, esto trae consigo dos problemas. Primero, que cuando se ofrece una botella tan singular por $80 y pico, la gente supone que uno está bromeando. Y segundo, pero como eso no corre prisa que lo sepa, no hace falta que se lo explique ahora. Recuerde tan solo que tiene que venderla por moneda acuñada. ¿Cómo sé que todo eso es verdad?, preguntó Kiwi. Hay algo que puede usted comprobar inmediatamente, replicó el otro. Deme sus $50, coja la botella y pida que los $50 vuelvan a su bolsillo. Si no sucede así, le doy mi palabra de honor de que consideraré inválido el trato y le devolveré el dinero. No me está engañando, dijo Kiwi. El hombre confirmó sus palabras con un solemne juramento. Bueno, me arriesgaré a eso, dijo Kiwi, porque no me puede pasar nada malo. Acto seguido le dio su dinero al hombre y el hombre le pasó la botella. Diablo de la botella, dijo Kiwi, quiero recobrar mis $50. Y, efectivamente, apenas había terminado la frase cuando su bolsillo pesaba ya lo mismo que antes. No hay duda de que es una botella maravillosa, dijo Kiwi. Y ahora muy buenos días, mi querido amigo, que el diablo le acompañe, dijo el hombre. Un momento, dijo Kiwi, yo ya me he divertido bastante. Tenga su botella. La ha comprado usted por menos de lo que yo pagué, replicó el hombre, frotándose las manos. La botella es completamente suya, y,
Por mi parte, lo único que deseo es perderlo de vista cuanto antes. Con lo que llamó a su criado chino e hizo que acompañara a Kiwi hasta la puerta. Cuando Kiwi se encontró en la calle con la botella bajo el brazo, empezó a pensar. Si es verdad todo lo que me han dicho de esta botella, puede que haya hecho un pésimo negocio, se dijo a sí mismo. Pero quizá ese hombre me haya engañado. Lo primero que hizo fue contar el dinero, la suma era exacta, $49 en moneda americana y una pieza de Chile. Parece que eso es verdad, se dijo Kiwi. Veamos otro punto. Las calles de aquella parte de la ciudad estaban tan limpias como las cubiertas de un barco, y aunque era mediodía, tampoco se veía ningún pasajero. Kiwi puso la botella en una alcantarilla y se alejó. 2 veces miró para atrás, y allí estaba la botella de color lechoso y panza redande, en el sitio donde la había dejado. Miró por tercera vez y después dobló una esquina, pero apenas lo había hecho cuando algo le golpeó el codo, y no era otra cosa que el largo cuello de la botella. En cuanto a la redonda panza, estaba bien encajada en el bolsillo de su chaqueta de piloto. Parece que también esto es verdad, dijo Kiwi. La siguiente cosa que hizo fue comprar un sacacorchos en una tienda y retirarse a un sitio oculto en medio del campo. Una vez allí intentó sacar el corcho, pero cada vez que lo intentaba la espiral salía otra vez y el corcho seguía tan entero como al empezar. Este corcho es distinto de todos los demás, dijo Kiwi, e inmediatamente empezó a temblar y a sudar, porque la botella le daba miedo. Camino del puerto vio una tienda donde un hombre vendía conchas y masas de islas salvajes, viejas imágenes de dioses paganos, moundas antiguas, pinturas de China y Japón y todas esas cosas que los marineros llevan en sus baúles. Enseguida se le ocurrió una idea. Entró y le ofreció la botella al dueño por $100. El otro se rió de él al principio, y le ofreció 5, pero, en realidad, la botella era muy curiosa. Ninguna boca humana había soplado nunca un vidrio como aquel, ni cabía imaginar unos colores más bonitos que los que brillaban bajo su blanco lechoso, ni una sombra más extraña que la que daba vueltas en su centro, de manera que, después de regatear durante un rato a la manera de los de su profesión, el dueño de la tienda le compró la botella a Kiwi por $60 y la colocó en un estante en el centro del escaparate. Ahora, dijo Kiwi, he vendido por $60 lo que compré por 50 o, para ser más exactos, por un poco menos, porque uno de mis dólares venía de Chile. Enseguida averiguaré la verdad sobre otro punto. Así que volvió a su barco y, cuando abrió su baúl, allí estaba la botella, que había llegado antes que él. En aquel barco Kiwi tenía un compañero que se llamaba Lopaka. ¿Qué te sucede?, le preguntó Lopaka, que miras el baúl tan fijamente. Estaban solos en el castillo de proa. Kiwi le hizo prometer que guardaría el secreto y se lo contó todo. Es un asunto muy extraño, dijo Lopaka, y me temo que vas a tener dificultades con esa botella. Pero una cosa está muy clara, puesto que tienes asegurados los problemas, será mejor que obtengas también los beneficios. Decide. ¿Qué es lo que deseas? Da la orden y si resulta tal como quieres, yo mismo te compraré la botella porque a mí me gustaría tener un velero y dedicarme a comerciar entre las islas. No es eso lo que me interesa, dijo Kiwi. Quiero una hermosa casa y un jardín en la costa de Koun donde nací, y quiero que brille el sol sobre la puerta, y que haya flores en el jardín, cristales en las ventanas, cuadros en las paredes, y adornos y tapetes de telas muy finas sobre las mesas, exactamente igual que la casa donde estuve hoy. Solo que un piso más alta y con balcones alrededor, como en el palacio del rey, y que pueda vivir allí sin preocupaciones de ninguna clase y divertirme con mis amigos y parientes. Bien, dijo Lopaka, volvamos con la botella a Hawái, y si todo resulta verdad, como tú supones, te compraré la botella, como ya he dicho, y pediré una goleta.
Quedaron de acuerdo en esto y antes de que pasara mucho tiempo el barco regresó a Honolulu, llevando consigo a Kiwi, a Lopaka y a la botella. Apenas habían desembarcado cuando encontraron en la playa a un amigo que inmediatamente empezó a dar el pésame a Kiwi. No sé por qué me estás dando el pésame, dijo Kiwi. Es posible que no te hayas enterado, dijo el amigo, de que tu tío, aquel hombre tan bueno, ha muerto, y de que tu primo, aquel muchacho tan bien parecido, se ha ahogado en el mar. Kiwi lo sintió mucho y al ponerse a llorar y a lamentarse, se olvidó de la botella. Pero Lopaka estuvo reflexionando y cuando su amigo se calmó un poco, le habló así. ¿No es cierto que tu tío tenía tierras en Hawái, en el distrito de Kau? No, dijo Kiwi, en Kau no. Están en la zona de las montañas, un poco al sur de Juquín. ¿Esas tierras pasarán a ser tuyas?, preguntó Lopaka. Así es, dijo Kiwi, y empezó otra vez a llorar la muerte de sus familiares. No, dijo Lopaka, no te lamentes ahora. Se me ocurre una cosa. ¿Y si todo esto fuera obra de la botella? Porque ya tienes preparado el sitio para hacer la casa. Si es así, exclamó Kiwi, la botella me hace un flaco servicio matando a mis parientes. Pero puede que sea cierto, porque fue en un sitio así donde vi la casa con la imaginación. La casa, sin embargo, todavía no está construida, dijo Lopaka. Y probablemente no lo estará nunca, dijo Kiwi, porque si bien mi tío tenía algo de café, haba y plátanos, no será más que lo justo para que yo viva cómodamente, y el resto de esa tierra es de lava negra. Vayamos al abogado, dijo Lopaka. Porque yo sigo pensando lo mismo. Al hablar con el abogado se enteraron de que el tío de Kiwi se había hecho enormemente rico en los últimos días, y que le dejaba dinero en abundancia. Ya tienes el dinero para la casa, exclamó Lopaka. Si está usted pensando en construir una casa, dijo el abogado, aquí está la tarjeta de un arquitecto nuevo del que me cuentan grandes cosas. Cada vez mejor, exclamó Lopaka. Está todo muy claro. Sigamos obedeciendo órdenes. De manera que fueron a ver al arquitecto, que tenía diferentes proyectos de casa sobre la mesa. Usted desea algo fuera de lo corriente, dijo el arquitecto. ¿Qué le parece esto? Y le pasó a Kiwi uno de los dibujos. Cuando Kiwi lo vio, dejó escapar una exclamación, porque representaba exactamente lo que él había visto con la imaginación. Esta es la casa que quiero, pensó Kiwi. A pesar de lo poco que me gusta como viene a parar a mis manos, esta es la casa, y más vale que acepte lo bueno junto con lo malo. De manera que le dijo al arquitecto todo lo que quería, y cómo deseaba amueblar la casa, y los cuadros que había que poner en las paredes y las figuritas para las mesas, y luego le preguntó sin rodeos cuánto le llevaría por hacerlo todo. El arquitecto le hizo muchas preguntas, cogió la pluma e hizo un cálculo, y al terminar pidió exactamente la suma que Kiwi había heredado. Lopaka y Kiwi se miraron el uno al otro y asintieron con la cabeza. Está bien claro, pensó Kiwi, que voy a tener esta casa, tanto si quiero como si no. Viernes N del diablo y temo que nada bueno salga de ello, y si de algo estoy seguro es de que no voy a formular más deseos mientras siga teniendo esta botella. Pero de la casa ya no me puedo librar y más valdrá que acepte lo bueno junto con lo malo. De manera que llegó a un acuerdo con el arquitecto y firmaron un documento. Kiwi y Lopaka se embarcaron otra vez camino de Australia, porque habían decidido entre ellos que no intervendrían en absoluto, y dejarían que el arquitecto y el diablo de la botella construyeran y decoraran aquella casa como mejor les pareciese. El viaje fue bueno, aunque Kiwi estuvo todo el tiempo conteniendo la respiración, porque había jurado que no formularía más deseos, ni recibiría más favores del diablo. Se había cumplido ya el plazo cuando regresaron. El arquitecto les dijo que la casa estaba lista y Kiwi y Lopaka tomaron pasaje en el hall camino de Kone.
para ver la casa y comprobar si todo se había hecho exactamente de acuerdo con la idea que Kiwi tenía en la cabeza. La casa se alzaba en la falda del monte y era visible desde el mar. Por encima, el bosque seguía subiendo hasta las nubes que traían la lluvia. Por debajo, la lava negra descendía en riscos donde estaban enterrados los reyes de antaño. Un jardín florecía alrededor de la casa con flores de todos los colores. Había un huerto de papayas a un lado y otro de árboles del pan en el lado opuesto. Por delante, mirando al mar, habían plantado el mástil de un barco con una bandera. En cuanto a la casa, era de 3 pisos, con amplias habitaciones y balcones muy anchas en los 3. Las ventanas eran de excelente cristal, tan claro como el agua y tan brillante como un día soleado. Muebles de todas clases adornaban las habitaciones. De las paredes colgaban cuadros con marcos dorados, pinturas de barcos, de hombres luchando, de las mujeres más hermosas y de los sitios más singulares. No hay en ningún lugar del mundo pinturas con colores tan brillantes como las que Kiwi encontró colgadas de las paredes de su casa. En cuanto a los otros objetos de adorno, eran de extraordinaria calidad. Relojes con carillón y cajas de música, hombrecillos que movían la cabeza, libros llenos de ilustraciones, armas muy valiosas de todos los rincones del mundo, y los rompecabezas más elegantes para tener los socios de un hombre solitario. Y como nadie querría vivir en semejantes habitaciones, tan solo pasar por ellas y contemplarlas, los balcones eran tan amplios que un pueblo entero hubiera podido vivir en ellos sin el menor agobio, y Kiwi no sabía qué era lo que más le gustaba, si el porche de atrás, a donde llegaba la brisa procedente de la tierra y se podían ver los huertos y las flores, o el balcón delantero, donde se podía beber el viento del mar, contemplar la empinada ladera de la montaña y ver al Hall yendo una vez por semana aproximadamente entre Houkana y las colinas de Pele, o a las goletas siguiendo la costa para recoger cargamentos de madera, de haba y de plátanos. Después de verlo todo, Kiwi y Lopaka se sentaron en el porche. «Bien», preguntó Lopaka, «¿está todo tal como lo habías planeado?» «No hay palabras para expresarlo», contestó Kiwi. «Es mejor de lo que había soñado y estoy que reviento de satisfacción». «Solo queda una cosa por considerar», dijo Lopaka. «Todo esto puede haber sucedido de manera perfectamente natural, sin que el diablo de la botella haya tenido nada que ver. Si comprara la botella y me quedara sin la goleta, habría puesto la mano en el fuego para nada. Te di mi palabra, lo sé, pero creo que no deberías negarme una prueba más». «He jurado que no aceptaré más favores», dijo Kiwi. «Creo que ya estoy suficientemente comprometido». «No pensaba en un favor», replicó Lopaka. «Quisiera ver yo mismo al diablo de la botella. No hay ninguna ventaja en ello y por tanto tampoco hay nada de qué avergonzarse. Sin embargo, si llego a verlo una vez, quedaré convencido del todo. Así que accede a mi deseo y déjame ver al diablo. El dinero lo tengo aquí mismo y después de eso te compraré la botella». «Solo hay una cosa que me da miedo», dijo Kiwi. «El diablo puede ser una cosa horrible de ver, y si le pones ojo encima quizá no tengas ya ninguna gana de quedarte con la botella». «Soy una persona de palabra», dijo Lopaka. «Y aquí dejo el dinero, entre los dos». «Muy bien», replicó Kiwi. «Yo también siento curiosidad. De manera que, vamos a ver, déjenos mirarlo, señor diablo». Tan pronto como lo dijo, el diablo salió de la botella y volvió a meterse, tan rápido como un lagarto. Kiwi y Lopaka quedaron petrificados. Se hizo completamente de noche antes de que a cualquiera de los dos se le ocurriera algo que decir o hallaran la voz para decirlo. Luego Lopaka empujó el dinero hacia Kiwi y recogió la botella. «Soy hombre de palabra», dijo, «y bien puedes creerlo, porque de lo contrario no tocaría esta botella ni con el pie. Bien, conseguiré mi goleta y unos $, para el bolsillo. Luego me desharé de este demonio tan pronto como da. Porque, si tengo que decirte la verdad, verlo me ha dejado muy abatido».
Lopaca, dijo Kiwi, procura no pensar demasiado mal de mí. Sé que es de noche, que los caminos están mal y que el desfiladero junto a las tumbas no es un buen sitio para cruzarlo tan tarde, pero confieso que desde que he visto el rostro de ese diablo, no podré comer ni dormir ni rezar hasta que te lo hayas llevado. Voy a darte una linterna, una cesta para poner la botella y cualquier cuadro o adorno de casa que te guste. Después quiero que marches inmediatamente y vayas a dormir a Hookana con Nainu. Kiwi, dijo Lopaca, muchos hombres se enfadarían por una cosa así, sobre todo después de hacerte un favor tan grande como es mantener la palabra y comprar la botella, y en cuanto a ser de noche, a la oscuridad y al camino junto a las tumbas, todas esas circunstancias tienen que ser 10 veces más peligrosas para un hombre con semejante pecado sobre su conciencia y una botella como esta, bajo el brazo. Pero como yo también estoy muy asustado, no me siento capaz de acusarte. Me iré ahora mismo, y le pido a Dios que seas feliz en tu casa y yo afortunado con mi goleta, y que los dos vayamos al cielo al final a pesar del demonio y de su botella. De manera que Lopaca bajó de la montaña. Kiwi, por su parte, salió al balcón delantero. Estuvo escuchando el ruido de las cerraduras y vio la luz de la linterna cuando Lopaca pasaba junto al risco, donde están las tumbas de otras épocas. Durante todo el tiempo Kiwi temblaba, se retorcía las manos y rezaba por su amigo, dando gracias a Dios por haber escapado él mismo de aquel peligro. Pero al día siguiente hizo un tiempo muy hermoso y la casa nueva era tan agradable que Kiwi se olvidó de sus terrores. Fueron pasando los días y Kiwi vivía allí en perpetua alegría. Le gustaba sentarse en el porche de atrás. Allí comía, reposaba y leía las historias que contaban los periódicos de Honolulu, pero cuando llegaba alguien a verle, entraba en la casa para enseñarle las habitaciones y los cuadros. Y la fama de la casa se extendió por todas partes. La llamaban Kal Nui, la casa grande, en todo Koon, y a veces la casa resplandeciente, porque Kiwi tenía a su servicio a un chino que se pasaba todo el día limpiando el polvo y bruñendo los metales, y el cristal, y los dorados. Y las telas finas y los cuadros brillaban tanto como una mañana soleada. En cuanto a Kiwi mismo, se le ensanchaba tanto el corazón con la casa que no podía pasear por las habitaciones sin ponerse a cantar, y cuando aparecía algún barco en el mar, izaba su estandarte en el mástil. Así iba pasando el tiempo, hasta que un día Kiwi fue a Kailua para visitar a uno de sus amigos. Le hicieron un gran agasajo, pero él se marchó lo antes que pudo a la mañana siguiente y cabalgó muy deprisa, porque estaba impaciente por ver de nuevo su hermosa casa, y, además, la noche de aquel día era la noche en que los muertos de antaño salen por los alrededores de Koone, y el haber tenido ya tratos con el demonio hacía que Kiwi tuviera muy pocos deseos de tropezarse con los muertos. Un poco más allá de Honaunau, al mirar a lo lejos, advirtió la presencia de una mujer que se baña a la orilla del mar. Parecía una muchacha bien desarrollada, pero Kiwi no pensó mucho en ello. Luego vio ondear su camisa blanca mientras se la ponía, y después su holoku rojo. Cuando Kiwi llegó a su altura, la joven había terminado de arreglarse, y alejándose del mar, se había colocado junto al camino con su holoku rojo. El baño la había revigorizado y los ojos le brillaban, llenos de amabilidad. Nada más verla, Kiwi tiró de las riendas a su caballo. Creía conocer a todo el mundo en esta Souna, dijo él. ¿Cómo es que a ti no te conozco? Soy Kokwa, hija de Kiano, respondió la muchacha, y acabo de regresar de Oahu. ¿Quién es usted? Te lo diré dentro de un poco, dijo Kiwi, desmontando del caballo, pero no ahora mismo. Porque tengo una idea y si te dijera quién soy, ¿cómo es posible que hayas oído hablar de mí? Quizá al preguntarte no me dieras una respuesta sincera. Pero antes de nada dime una cosa, ¿estás casada? Al oír esto Kokwa se echó a reír. Parece que es usted quien hace todas las preguntas, dijo ella. ¿Y usted, está casado? No, Kokwa, desde luego que no, replicó Kiwi,
Y nunca he pensado en casarme hasta este momento. Pero voy a decirte la verdad. Te he encontrado aquí junto al camino y al ver tus ojos que son como estrellas mi corazón se ha ido tras de ti tan veloz como un pájaro. De manera que si ahora no quieres saber nada de mí, dilo, y me iré a mi casa. Pero si no te parezco peor que cualquier otro joven, dilo también, y me desviaré para pasar la noche en casa de tu padre y mañana hablaré con él. Cocua no dijo una palabra, pero miró hacia el mar y se echó a reír. Cocua, dijo Kiwi, si no dices nada, consideraré que tu silencio es una respuesta favorable, así que pongámonos en camino hacia la casa de tu padre. Ella fue delante de él sin decir nada, solo de vez en cuando miraba para atrás y luego volvía a apartar la vista, y todo el tiempo llevaba en la boca las cintas del sombrero. Cuando llegaron a la puerta, Keanu salió a la veranda y dio la bienvenida a Kiwi llamándolo por su nombre. Al oírlo la muchacha se lo quedó mirando, porque la fama de la gran casa había llegado a sus oídos, y no hace falta decir que era una gran tentación. Pasaron todos juntos la velada muy alegremente, y la muchacha se mostró muy descarada en presencia de sus padres y estuvo burlándose de Kiwi porque tenía un ingenio muy vivo. Al día siguiente Kiwi habló con Keanu y después tuvo ocasión de quedarse a solas con la muchacha. Cocua, dijo él, ayer estuviste burlándote de mí durante toda la velada, y todavía estás a tiempo de despedirme. No quise decirte quién era porque tengo una casa muy hermosa y temía que pensaras demasiado en la casa y muy poco en el hombre que te ama. Ahora ya lo sabes todo, y si no quieres volver a verme, dilo cuanto antes. No, dijo Cocua, pero esta vez no se echó a reír ni Kiwi le preguntó nada más. Así fue el noviazgo de Kiwi, las cosas sucedieron deprisa. Pero aunque una flecha vaya muy veloz y la bala de un rifle todavía más rápida, las dos pueden dar en el blanco. Las cosas habían ido deprisa pero también habían ido lejos y el recuerdo de Kiwi llenaba la imaginación de la muchacha. Cocua escuchaba su voz al romperse las olas contra la lava de la playa, y por aquel joven que solo había visto 2 veces hubiera dejado padre y madre y sus islas nativas. En cuanto a Kiwi, su caballo voló por el camino de la montaña bajo el risco donde estaban las tumbas, y el sonido de los cascos y la voz de Kiwi cantando, lleno de alegría, despertaban al eco en las cavernas de los muertos. Cuando llegó a la casa resplandeciente todavía seguía cantando. Se sentó y comió en el amplio balcón y el chino se admiró de que su amo continuara cantando entre bocado y bocado. El sol se ocultó tras el mar y llegó la noche. Y Kiwi estuvo paseándose por los balcones a la luz de las lámparas en lo alto de la montaña y sus cantos sobresaltaban a las tripulaciones de los barcos que cruzaban por el mar. Aquí estoy ahora, en este sitio mío tan elevado, se dijo a sí mismo. La vida no puede irme mejor, me hallo en lo alto de la montaña, a mi alrededor, todo lo demás desciende. Por primera vez iluminaré todas las habitaciones. Usaré mi bañera con agua caliente y fría y dormiré solo en el lecho de la cámara nupcial. De manera que el criado chino tuvo que levantarse y encender las calderas, y mientras trabajaba en el sótano oía a su amo cantando alegremente en las habitaciones iluminadas. Cuando el agua empezó a estar caliente el criado chino se lo advirtió a Kiwi con un grito. Kiwi entró en el cuarto de baño, y el criado chino le oyó cantar mientras la bañera de mármol se llenaba de agua, y le oyó cantar también mientras se desnudaba, hasta que, de repente, el canto cesó. El criado chino estuvo escuchando largo rato, luego alzó la voz para preguntarle a Kiwi si todo iba bien, y Kiwi le respondió, sí, y le mandó que se fuera a la cama, pero ya no se oyó cantar más en la casa resplandeciente, y durante toda la noche, el criado chino estuvo oyendo a su amo pasear sin descanso por los balcones. Lo que había ocurrido era esto: mientras Kiwi se desnudaba para bañarse, descubrió en su cuerpo una mancha semejante a la sombra de líquen sobre una roca, y fue entonces cuando dejó de cantar. Porque había visto otras manchas parecidas y supo que estaba atacado del mal chino, la lepra.
Es bien triste para cualquiera padecer esa enfermedad. Y también sería muy triste para cualquiera abandonar una casa tan hermosa y tan cómoda y separarse de todos sus amigos para ir a la costa norte de Malecaí, entre enemes farallones y rompientes. Pero ¿qué es eso comparado con la situación de Kiwi, que había encontrado su amor un día antes y lo había conquistado aquella misma mañana, y que veía ahora quebrantarse todas sus esperanzas en un momento, como se quiebra un trozo de cristal? Estuvo un rato sentado en el borde de la bañera, luego se levantó de un salto dejando escapar un grito y corrió afuera, y empezó a andar por el balcón, de un lado a otro, como alguien que está desesperado. No me importaría dejar Hawái, el hogar de mis antepasados, se decía Kiwi. Sin gran pesar abandonaría mi casa, la de las muchas ventanas, situada tan en lo alto, aquí en las montañas. No me faltaría valor para ir a Molokai, a Kalaupapa junto a los farallones, para vivir con los leprosos y dormir allí, lejos de mis antepasados. Pero qué agravio he cometido, qué pecado pesa sobre mi alma, para que haya tenido que encontrar a Kokua cuando salía del mar a la caída de la tarde. Kokua, la que me ha robado el alma. Kokua, la luz de mi vida. Quizá nunca llegue a casarme con ella, quizá nunca más vuelva a verla ni a acariciarla con mano amorosa. Esa es la razón, Kokua, por ti me lamento. Tienen ustedes que fijarse en la clase de hombre que era Kiwi, ya que podría haber vivido durante años en la casa resplandeciente sin que nadie llegara a sospechar que estaba enfermo. Pero a eso no le daba importancia si tenía que perder a Kokua. Hubiera podido incluso casarse con Kokua y muchos lo hubieran hecho, porque tienen alma de cerdo. Pero Kiwi ama Bea a la doncella con amor varonil, y no estaba dispuesto a causarle ningún daño ni a exponerla a ningún peligro. Algo después de la medianoche se acordó de la botella. Salió al porche y recordó el día en que el diablo se había mostrado ante sus ojos, y aquel pensamiento hizo que se le helara la sangre en las venas. Esa botella es una cosa horrible, pensó Kiwi. El diablo también es una cosa horrible y aún más horrible es la posibilidad de arder para siempre en las llamas del infierno. Pero ¿qué otra posibilidad tengo de llegar a curarme o de casarme con Kokua? ¿Cómo? Fui capaz de desafiar al demonio para conseguir una casa y no voy a enfrentarme con él para recobrar a Kokua. Entonces recordó que al día siguiente el Hall iniciaba su viaje de regreso a Honolulu. Pero tengo que ir allí, pensó, y ver a Lopaka. Porque lo mejor que me puede suceder ahora es que encuentre la botella que tantas ganas tenía de perder de vista. No pudo dormir ni un solo momento. También la comida se le atragantaba. Pero mandó una carta a Keanu, y cuando se acercaba la hora de la llegada del vapor, se puso en camino y cruzó por delante del risco donde estaban las tumbas. Llovía, su caballo avanzaba con dificultad. Kiwi contempló las negras bocas de las cuevas y envidió a los muertos que dormían en su interior, libres ya de dificultades. Y recordó cómo había pasado por allí al galope el día anterior y se sintió lleno de asombro. Finalmente llegó a Ho'okana y, como de costumbre, todo el mundo se había reunido para esperar la llegada del vapor. En el cobertizo delante del almacén estaban todos sentados, bromeando y contándoos las novedades. Pero Kiwi no sentía el menor deseo de hablar y permaneció en medio de ellos contemplando la lluvia que caía sobre las casas y las olas que estallaban entre las rocas, mientras los suspiros se acumulaban en su garganta. Kiwi, el de la casa resplandeciente, está muy abatido, se decían unos a otros. Así era, en efecto, y no tenía nada de extraordinario. Luego llegó el Hall y la gasolinera lo llevó a bordo. La parte posterior del barco estaba llena de jaulas, blancos, que habían ido a visitar el volcán como tienen por costumbre. En el centro se amontonaban los Kanaks, y en la parte delantera viajaban toros de hilo y caballos de cao, pero Kiwi se sentó lejos de todos, hundido en su dolor, con la esperanza de ver desde el barco la casa de Keanu. Finalmente la divisó, junto a la orilla, sobre las rocas negras, a la sombra de las palmeras.
Cerca de la puerta se veía un holocurrojo no mayor que una mosca y que revoloteaba tan atareado como una mosca. «Ah, reina de mi corazón», exclamó Kiwi para sí, «arriesgaré mi alma para recobrarte». Poco después, al caer la noche, se encendieron las luces de las cabinas y los jaúlas se reunieron para jugar a las cartas y beber whisky como tienen por costumbre, pero Kiwi estuvo paseando por cubierta toda la noche. Y todo el día siguiente, mientras navegaban a sotavento de Maui y de Malekai, Kiwi seguía dando vueltas de un lado para otro como un animal salvaje dentro de una jaula. Al caer la tarde pasaron Diamond Head y LL Geren al muelle de Honolulu. Kiwi bajó enseguida a tierra y empezó a preguntar por Lopaka. Al parecer se había convertido en propietario de una goleta, no había otra mejor en las islas, y se había marchado muy lejos en busca de aventuras, quizá hasta Pola Pola, de manera que no cabía esperar ayuda por ese lado. Kiwi se acordó de un amigo de Lopaka, un abogado que vivía en la ciudad, no debo decir su nombre, y preguntó por él. Le dijeron que se había hecho rico de repente y que tenía una casa nueva y muy hermosa en la orilla de Waikiki. Esto dio que pensar a Kiwi e inmediatamente alquiló un coche y se dirigió a casa del abogado. La casa era muy nueva y los árboles del jardín apenas mayores que bastones. El abogado, cuando salió a recibirle, parecía un hombre satisfecho de la vida. «¿Qué puedo hacer por usted?», dijo el abogado. «Usted es amigo de Lopaka», replicó Kiwi, «y Lopaka me compró un objeto que quizá usted pueda ayudarme a localizar». El rostro del abogado se ensombreció. «No voy a fingir que ignoro de qué me habla, Mr. Kiwi», dijo, «aunque se trata de un asunto muy desagradable que no conviene remover. No puedo darle ninguna seguridad, pero me imagino que si va usted a cierto barrio quizá consiga averiguar algo». A continuación le dio el nombre de una persona que también en este caso será mejor no repetirlo. Esto sucedió durante varios días, y Kiwi fue conociendo a diferentes personas y encontrando en todas partes ropas y coches recién estrenados, y casas nuevas muy hermosas y hombres muy satisfechos, aunque, claro está, cuando alguien aludía al motivo de su visita, sus rostros se ensombrecían. «No hay duda de que estoy en el buen camino», pensaba Kiwi. «Esos trajes nuevos y esos coches son otros tantos regalos del demonio de la botella. Y esos rostros satisfechos son los rostros de personas que han conseguido lo que deseaban y han podido librarse, después de ese maldito recipiente. Cuando vea mejillas sin color y oiga suspiros, sabré que estoy cerca de la botella». Sucedió que finalmente le recomendaron que fuera a ver a un jaula en Britannia Street. Cuando llegó a la puerta, alrededor de la hora de la cena, Kiwi se encontró con los típicos indicios: nueva casa, jardín recién plantado y luz eléctrica tras las ventanas. Y cuando apareció el dueño, un escalofrío de esperanza y de miedo recorrió el cuerpo de Kiwi, porque tenía delante de él a un hombre joven tan pálido como un cadáver, con marcadísimas ojeras, prematuramente calvo y con la expresión de un hombre en capilla. «Tiene que estar aquí, no hay duda», pensó Kiwi, y a aquel hombre no le ocultó en absoluto cuál era su verdadero propósito. «He venido a comprar la botella», dijo. Al oír aquellas palabras el joven jaula de Britannia Street tuvo que apoyarse contra la pared. «La botella», susurró. «Comprar la botella». Dio la impresión de que estaba a punto de desmayarse, y cogiendo a Kiwi por el brazo, lo llevó a una habitación y escanció 2 vasos de vino. «A su salud», dijo Kiwi, que había pasado mucho tiempo con jaulas en su época de marinero. «Sí», añadió, «he venido a comprar la botella». «¿Cuál es el precio que tiene ahora?». Al oír esto al joven se le escapó el vaso de entre los dedos y miró a Kiwi como si fuera un fantasma. «El precio», dijo. «El precio. ¿No sabe usted cuál es el precio?». «Por eso se lo pregunto», replicó Kiwi. «¿Pero qué es lo que tanto le preocupa? ¿Qué sucede con el precio?».
La botella ha disminuido mucho de valor desde que usted la compró, Mr. Kiwi, dijo el joven tartamudeando. Bien, bien, así tendré que pagar menos por ella, dijo Kiwi. ¿Cuánto le costó a usted? El joven estaba tan blanco como el papel. 2 centavos, dijo. ¿Cómo? Exclamó Kiwi, ¿2 centavos? Entonces, usted solo puede venderla por 1. Y el que la compre, Kiwi no pudo terminar la frase. El que comprara la botella no podría venderla nunca y la botella y el diablo de la botella se quedarían con él, hasta su muerte, y cuando muriera se encargarían de llevarlo a las llamas del infierno. El joven de Britannia Street se puso de rodillas. «Cómprela, por el amor de Dios», exclamó. «Puede quedarse también con toda mi fortuna. Estaba loco cuando la compré a ese precio. Había malversado fondos en el almacén donde trabajaba. Si no lo hacía estaba perdido, hubiera acabado en la cárcel». «Pobre criatura», dijo Kiwi, «¿fue usted capaz de arriesgar su alma en una aventura tan desesperada, para evitar el castigo por su honra, y cree que yo voy a dudar cuando es el amor lo que tengo delante de mí? Tráigame la botella y el cambio que sin duda tiene ya preparado. Es preciso que me dé la vuelta de estos 5 centavos». Kiwi no se había equivocado. El joven tenía las 4 monedas en un cajón. La botella cambió de manos y tan pronto como los dedos de Kiwi rodearon su cuello le susurró que deseaba quedar limpio de la enfermedad, y efectivamente, cuando se desnudó delante de un espejo en la habitación del hotel, su piel estaba tan sonrosada como la de un niño. Pero lo más extraño fue que inmediatamente se operó una transformación dentro de él y el mal chino le importaba muy poco y tampoco sentía interés por Cocoa. No pensaba más que en una cosa, que estaba ligado al diablo de la botella para toda la eternidad y no le quedaba otra esperanza que la de ser, para siempre, una pavesa en las llamas del infierno. En cualquier caso, las veía ya brillar delante de él con los ojos de la imaginación. Su alma se encogió y la luz se convirtió en tinieblas. Cuando Kiwi se recuperó un poco, se dio cuenta de que era la noche en que tocaba una orquesta en el hotel. Bajó a oírla porque temía quedarse solo, y allí, entre caras alegres, paseó de un lado para otro, escuchó las melodías y vio a Berger llevando el compás. Pero todo el tiempo oía crepitar las llamas y veía un fuego muy vivo ardiendo en el pozo sin fondo del infierno. De repente la orquesta tocó Ikiao, una canción que él había cantado con Cocoa, y aquellos acordes le devolvieron el valor. Ya está hecho, pensó, y una vez más tendré que aceptar lo bueno junto con lo malo. Kiwi regresó a Hawái en el primer vapor y tan pronto como fue posible se casó con Cocoa y la llevó a la casa resplandeciente en la ladera de la montaña. Cuando los dos estaban juntos, el corazón de Kiwi se tranquilizaba, pero tan pronto como se quedaba solo empezaba a cavilar sobre su horrible situación, y oía crepitar las llamas y veía el fuego abrasador en el pozo sin fondo. Era cierto que la muchacha se había entregado a él por completo, su corazón latía más deprisa al verlo, y su mano buscaba siempre la de Kiwi, y estaba hecha de tal manera de la cabeza a los pies que nadie podía verla sin alegrarse. Cocoa era afable por naturaleza. De sus labios salían siempre palabras cariñosas. Le gustaba mucho cantar y cuando recorría la casa resplandeciente gorjeando como los pájaros era ella el objeto más hermoso que había en los 3 pisos. Kiwi la contemplaba y la oía embelesado y luego iba a esconderse en un rincón. Lloraba y gemía pensando en el precio que había pagado por ella. Después tenía que secarse los ojos y lavarse la cara e ir a sentarse con ella en uno de los balcones, acompañándola en sus canciones y correspondiendo a sus sonrisas con el alma llena de angustia. Pero llegó un día en que Cocoa empezó a arrastrar los pies y sus canciones se hicieron menos frecuentes y ya no era solo Kiwi el que lloraba a solas, sino que los dos se retiraban a 2 balcones situados en lados opuestos, con toda la anchura de la casa resplandeciente entre ellos. Kiwi estaba tan hundido en la desesperación que apenas notó el cambio,
alegrándose tan solo de tener más horas de soledad durante las que cavilar sobre su destino y de no verse condenado con tanta frecuencia a ocultar un corazón enfermo bajo una cara sonriente. Pero un día, andando por la casa sin hacer ruido, escuchó sollozos como de un niño. Y vio a Cocoa moviendo la cabeza y llorando como los que están perdidos. «Haces bien lamentándote en esta casa, Cocoa», dijo Kiwi. «Y, sin embargo, daría media vida para que pudieras ser feliz». «¿Feliz?», exclamó ella. Kiwi, cuando vivía solo en la casa resplandeciente, toda la gente de la isla se hacía lenguas de tu felicidad. Tu boca estaba siempre llena de risas y de canciones y tu rostro resplandecía como la aurora. Después te casaste con la pobre Cocoa y el buen Dios sabrá qué es lo que le falta, pero desde aquel día no has vuelto a sonreír. ¿Qué es lo que me pasa? Creía ser bonita y sabía que amaba a mi marido. ¿Qué es lo que me pasa que arrojo esta nube sobre él? Pobre Cocoa, dijo Kiwi. Se sentó a su lado y trató de cogerle la mano, pero ella la apartó. Pobre Cocoa, dijo de nuevo. Pobre niñita mía. Y yo que creía ahorrarte sufrimientos durante todo este tiempo. Pero lo sabrás todo. Así, al menos, te compadecerás del pobre Kiwi, comprenderás lo mucho que te amaba cuando sepas que prefirió el infierno a perderte, y lo mucho que aún te ama, puesto que todavía es capaz de sonreír al contemplarte. Y a continuación, le contó toda su historia desde el principio. «¿Has hecho eso por mí?», exclamó Cocoa. Entonces, que me importa nada, y, abrazándola, se echó a llorar. «Querida mía», dijo Kiwi, «sin embargo, cuando pienso en el fuego del infierno, a mí sí que me importa». «No digas eso», respondió ella. «Ningún hombre puede condenarse por amar a Cocoa si no ha cometido ninguna otra falta. Desde ahora te digo, Kiwi, que te salvaré con estas manos. O pereceré contigo. ¿Has dado tu alma por mi amor y crees que yo no moriría por salvarte? Querida mía. Aunque murieras 100 veces, ¿cuál sería la diferencia?», exclamó él. Serviría únicamente para que tuviera que esperar a solas el día de mi condenación. Tú no sabes nada, dijo ella. Yo me eduqué en un colegio de Honolulu, no soy una chica corriente. Y desde ahora te digo que salvaré a mi amante. ¿No me has hablado de un centavo? ¿Ignoras que no todos los países tienen dinero americano? En Inglaterra existe una moneda que vale alrededor de medio centavo. ¡Qué lástima!, exclamó enseguida, eso no lo hace mucho mejor, porque el que comprara la bote Lela se condenaría, no vamos a encontrar a nadie tan valiente como mi Kiwi. Pero también está Francia. Allí tienen una moneda a la que llaman céntimo y de eso se necesitan aproximadamente 5 para poder cambiarlos por un centavo. No encontraremos nada mejor. Vámonos a las Islas del Viento, salgamos para Tahití en el primer barco que zarpe. Allí tendremos 4 céntimos, 3 céntimos, 2 céntimos y 1 céntimo. 4 posibles ventas y nosotros 2 para convencer a los compradores. Vamos, Kiwi mío. Bésame y no te preocupes más. Cocoa te defenderá. Regalo de Dios, exclamó Kiwi. No creo que el Señor me castigue por desear algo tan bueno. Sea como tú dices, llévame donde quieras. Pongo mi vida y mi salvación en tus manos. Muy de mañana al día siguiente Cocoa estaba ya haciendo sus preparativos. Buscó el baúl de marinero de Kiwi, primero puso la botella en una esquina, luego colocó sus mejores ropas y los adornos más bonitos que había en la casa. Porque, dijo, si no parecemos gente rica, ¿quién va a creer en la botella? Durante todo el tiempo de los preparativos estuvo tan alegre como un pájaro. Solo cuando miraba en dirección a Kiwi los ojos se le llenaban de lágrimas y tenía que ir a besarlo. En cuanto a Kiwi, se le había quitado un gran peso de encima. Ahora que alguien compartía su secreto y había vislumbrado una esperanza, parecía un hombre distinto.
Caminaba otra vez con paso ligero y respirar ya no era una obligación penosa. El terror, sin embargo, no andaba muy lejos, y de vez en cuando, de la misma manera que el viento apaga un cirio, la esperanza moría dentro de él y veía otra vez agitarse las llamas y el fuego abrasador del infierno. Anunciaron que iban a hacer un viaje de placer por los Estados Unidos. A todo el mundo le pareció una cosa extraña, pero más extraña les hubiera parecido la verdad si hubieran podido adivinarla. De manera que se trasladaron a Honolulu en el Hall y de allí a San Francisco en el Yometile con muchos jaolas. Y en San Francisco se embarcaron en el bergantín Correo, el Tropic Pearl, camino de Papiata, la ciudad francesa más importante de las islas del sur. Llegaron allí, después de un agradable viaje, cuando los vientos alisios soplaban suavemente, y vieron los arrecifes en los que van a estrellarse las olas, y Motuiti con sus palmeras, y como el bergantín se adentraba en el puerto, y las casas blancas de la ciudad a lo largo de la orilla entre árboles verdes, y, por encima, las montañas y las nubes de Tahití, la isla prudente. Consideraron que lo más conveniente era alquilar una casa, y eligieron una situada frente a la del cónsul británico. Se trataba de hacer gran ostentación de dinero y de que se les viera por todas partes bien provistos de coches y caballos. Todo esto resultaba fácil mientras tuvieran la botella en su poder, porque Cocoa era más atrevida que Kiwi y siempre que se le ocurría, llamaba al diablo para que le proporcionase 20 o 100 dólares. De esta forma pronto se hicieron notar en la ciudad, y los extranjeros procedentes de Hawái, y sus paseos a caballo y en coche, y los elegantes olocus y los delicados encajes de Cocoa fueron tema de muchas conversaciones. Se acostumbraron a la lengua de Tahití, que es en realidad semejante a la de Hawái, aunque con cambios en ciertas letras, y en cuanto estuvieron en condiciones de comunicarse, trataron de vender la botella. Hay que tener en cuenta que no era un tema fácil de abordar. No era fácil convencer a la gente de que hablaban en serio cuando les ofrecían por 4 céntimos una fuente de salud y de inagotables riquezas. Era necesario además explicar los peligros de la botella, y, o bien los posibles compradores no creían nada en absoluto y se echaban a reír, o se percataban sobre todo de los aspectos más sombríos, y adoptando un aire muy solemne, se alejaban de Kiwi y de Cocoa, considerándolos personas en trato con el demonio. De Mane. Que en lugar de hacer progresos, los esposos descubrieron al cabo de poco tiempo que todo el mundo les evitaba. Los niños se alejaban de ellos corriendo y chillando, cosa que a Cocoa le resultaba insoportable. Los católicos hacían la señal de la cruz al pasar a su lado y todos los habitantes de la isla parecían estar de acuerdo en rechazar sus proposiciones. Con el paso de los días se fueron sintiendo cada vez más deprimidos. Por la noche, cuando se sentaban en su nueva casa después del día agotado, no intercambiaban una sola palabra y si se rompía el silencio era porque Cocoa no podía reprimir más sus sollozos. Algunas veces rezaban juntos, otras colocaban la botella en el suelo y se pasaban la velada contemplando los movimientos de la sombra en su interior. En tales ocasiones tenían miedo de irse a descansar. Tardaba mucho en llegarles el sueño y si uno de ellos se adormilaba, al despertarse hallaba al otro llorando silenciosamente en la oscuridad o descubría que estaba solo, porque el otro había huido de la casa y de la proximidad de la botella para pasear bajo los bananos en el jardín o para vagar por la playa a la luz de la luna. Así fue como Cocoa se despertó una noche y encontró que Kiwi se había marchado. Tocó la cama y el otro lado del lecho estaba frío. Entonces se asustó, incorporándose. Un poco de luz de luna se filtraba entre las persianas. Había suficiente claridad en la habitación para distinguir la botella sobre el suelo. Afuera soplaba el viento y hacía gemir los grandes árboles de la avenida mientras las hojas secas batían en la veranda. En medio de todo esto Cocoa tomó conciencia de otro sonido. Difícilmente hubiera podido decir si se trataba de un animal o de un hombre, pero sí que era tan triste como la muerte y que le desgarraba el alma. Cocoa se levantó sin hacer ruido, entreabrió la puerta y contempló el jardín iluminado por la luna. Allí, bajo los bananos,
Yacía Kiwi con la boca pegada a la tierra y eran sus labios los que dejaban escapar aquellos gemidos. La primera idea de Cocoa fue ir corriendo a consolarlo, pero enseguida comprendió que no debía hacerlo. Kiwi se había comportado ante su esposa como un hombre valiente. No estaba bien que ella se inmiscuyera en aquel momento de debilidad. Ante este pensamiento, Cocoa retrocedió, volviendo otra vez al interior de la casa. «Qué negligente he sido, Dios mío», pensó. «Qué débil. Es él, y no yo, quien se enfrenta con la condenación eterna. La maldición recayó sobre su alma y no sobre la mía».